Acabamos de atravesar un nuevo 3 de junio, un nuevo aniversario de Ni Una Menos, una consigna que nació en Argentina y se expandió a nivel mundial. Una fecha que vuelve cada año, pero que no termina de pasar nunca. Y en ese mismo tiempo asistimos a otros femicidios, entre ellos el de Agostina Vega, y a un dato que ya no debería poder decirse sin que algo se rompa. En Argentina hay un femicidio cada 30 horas. En ese contexto, en el debate en redes apareció una frase que se instala cada vez que se habla de violencia, cada vez que se discuten masculinidades, cada vez que se señala algo incómodo. No somos todos. Y es cierto, no somos todos. Pero lo cierto es que somos los varones. Y ahí es donde la frase que parece defensiva empieza a mostrar algo más profundo. Porque cuando decimos no somos todos, muchas veces no lo estamos diciendo para complejizar el debate, sino para corrernos, para despegarnos, para evitar quedar implicados en una conversación que incomoda. Es una frase que funciona como escudo, como si el problema fuera individual, como si alcanzara con decir yo no soy así, para quedar afuera de la discusión. Pero la violencia es una estructura, no un conjunto de casos aislados. Y cuando hablamos de estructura, hablamos de algo mucho más difícil de ver. Prácticas, hábitos, códigos, silencios, complicidades, formas de vincularnos que están naturalizadas. En este punto, el sociólogo Pierre Bourdieu hablaba de la violencia simbólica, esas formas de dominación que no se perciben como violencia porque están incorporadas en lo cotidiano, en lo que parece normal. No hace falta un acto explícito para que exista violencia. Alcanza con que haya una estructura que ordena quién tiene más poder, quién puede hablar, ¿quién define las reglas del vínculo? Y ahí es donde muchos varones, incluso sin quererlo, nos movemos con cierta comodidad. También la antropóloga Rita Segato plantea que la violencia no es solamente un desborde individual, sino un mensaje que circula dentro de un sistema. Un mensaje que refuerza jerarquías, que marca territorios, que establece posiciones de poder. En ese sentido, la violencia no es un error del sistema. Muchas veces es parte de su funcionamiento. Y esto incomoda porque implica salir de la lógica del yo no hice nada para entrar en una pregunta más compleja. ¿Qué lugar ocupo adentro de esa trama? Muchos varones sienten que cuando se habla de violencia estructural se los está acusando personalmente, como si se los estuviera poniendo en el lugar de culpables automáticos. Y entonces reaccionan, se defienden, se cierran. Pero tal vez el problema está en cómo entendemos la responsabilidad. En este sentido, vale diferenciar la responsabilidad de la culpa. La culpa paraliza, la responsabilidad, en cambio, habilita a revisar, a preguntarse, a cambiar. Porque si nos quedamos solamente en la defensa, yo no soy violento, yo respeto, yo no hago eso, lo que estamos haciendo en el fondo es evitar la pregunta más importante. ¿Qué tipo de varón estoy siendo en los vínculos? Ahí también es interesante traer a Redwin Connell y su concepto de masculinidad hegemónica. Este concepto nos permite entender que existe un modelo dominante de masculinidad que organiza expectativas, legitima ciertas prácticas y margina otras. Incluso quienes no encajan del todo en ese modelo dialogan con él, lo resisten o lo reproducen en distintos grados. En consecuencia, aunque no todos los varones seamos iguales, lo cierto es que todos de alguna manera nos posicionamos frente a ese modelo. Y esto baja a lo cotidiano, a lo mínimo, a lo que parece insignificante, al grupo de amigos, al vestuario, al asado, al chat de WhatsApp, a esos espacios donde muchas veces se reproducen formas de hablar, de mirar, de referirse a las mujeres que no son neutras, que construyen un clima donde ciertas violencias se legitiman y otras ni siquiera se nombran. Ahí es donde el no somos todos empieza a perder fuerza, porque lo que está en juego no es la excepción, sino la norma. Si este tipo de reflexiones te interpelan, te invitan a pensar distinto, a incomodarte un poco, te invito a que te suscribas al canal, que compartas este video con alguien que valga la pena discutirlo y que dejes en los comentarios qué te pasa con esto. Porque me interesa que esto no quede en una bajada de línea, sino que sea una conversación, que circule, que se discuta, que se ponga en tensión. Porque además hay algo clave. Si los varones no nos metemos en esta conversación, otros la van a dar por nosotros. Y no desde la experiencia propia, sino desde el señalamiento. Y eso muchas veces genera más rechazo que transformación. En cambio, cuando la revisión aparece desde adentro, cuando empieza a circular entre varones, cuando alguien se anima a decir, che,
esto no está bien, ahí algo empieza a moverse. No de manera perfecta, no de manera inmediata, pero empieza. Y en esa línea también me interesa invitarte a leer mi libro La rebelión de los mandriles, donde trabajo justamente esta relación intrínseca entre masculinidades y violencias. Parto de la base de que necesitamos entender cómo fuimos construidos, qué aprendimos, qué repetimos y qué podemos transformar. Porque si no entendemos la lógica que sostiene esta forma de vincularnos, es muy difícil cambiarlas. Entonces, tal vez la discusión no sea si somos todos o no. Tal vez la discusión sea si estamos dispuestos a implicarnos, a dejar de usar la excepción como refugio y a empezar a pensar en la responsabilidad colectiva, a pasar del yo no soy así al ¿qué hago con esto que me atraviesa como varón? Porque quizás ahí empieza algo distinto, la posibilidad real de transformación. Nos vemos la próxima semana con nuestro próximo video.